Conclusiones, tenemos solo 3. Básicamente es un nuevo POT. Jurídicamente apela a una figura de excepcionalidad que no es consistente con lo que la ley describe. Se cambia, ¿por qué? Porque se cambia realmente el sistema de planeamiento, de instrumentos y de producción de normas. También desde el punto de vista técnico no se conoce o no son suficientes o no son consistentes los estudios, los motivos y las evaluaciones y los impactos que justifican esas modificaciones. Y desde el punto de vista político, pues si esto es una decisión que afecta el futuro de la ciudad, debe merecer más discusión, consenso, transparencia. Pues cambia la forma como se toman las decisiones. La segunda gran conclusión es que podríamos decir que nos devuelve a épocas anteriores a la ley 388 del 97, porque de alguna forma la manera como están señalados los artículos y la cartografía que se muestra en la memoria justificativa vuelve predio a predio a eliminar un poco el tema y darle menos carácter a los planes maestros, a las operaciones estratégicas, a hacerlas de otra manera y a las OPZ. Quiero dejar claro que la administración en el articulado del plan MEPOT define solo 3 planes maestros: el de movilidad, el de servicios públicos y el de servicios sociales. Uno se hace la pregunta, ¿el plan de maestro de seguridad o el plan maestro de abastecimiento, qué pasa con eso? Cuando el articulado dice son planes maestros del POT, esos 3, ¿qué pasa con los otros 14 que hoy tiene el POT vigente? Esto significa, al quitar, digamos, un marco de planeación distrital tan importante como eran estos planes, ha de haber mayor desregulación, mayor discrecionalidad. También se desconocen las escalas y los ámbitos de planeamiento. Bogotá tiene más de 1.800 unidades morfológicas, Barcelona tiene 2, es decir, que no es fácil hacer una sola escala, y parte de lo que hacían las UPZ era recoger y caracterizar su territorio de acuerdo a la escala. Se pierde también la dimensión social y económica, porque en lo que, y aquí quiero dar un ejemplo consistente de la afirmación, en las operaciones estratégicas se pedía en el POT vigente, o se pide, la proyección económica y la proyección social de esa decisión. En el POT en el que se presenta, digamos, solamente tiene como datos de infraestructura, pero se quita la dimensión social y económica. De alguna manera borra un sistema de planeamiento que la ciudad le ha valido mucho, tanto en construcción de ciudadanía como en recursos construir. Falta que creemos transparencia en la información para poder saber qué estamos modificando. Quiero cerrar con esta es la última, se lo prometo. Puede generar ambigüedad e incertidumbre de la ciudadanía y del sector productivo para la construcción de ciudad, porque pues no va a saber claramente cuáles son las normas que se están modificando. Y para tener en cuenta el marco sobre discrecionalidad, los artículos que demuestran la discrecionalidad, sobre faltas de coherencia o sobre debilidades técnicas, artículos que tema por tema señalarían esta afirmación. Muchas gracias.